Hola, muy buen día. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Sandra Evelyn Huerta Soriano y es un gusto, un placer volver a estar con ustedes y compartir una vez más un tema que espero sea de su agrado, de su interés. Acompáñenme en los siguientes minutos. Bueno, pues el tema que el día de hoy pienso compartir a su lado durante este tiempo es precisamente el tema tipos de narradores, que son precisamente una clara muestra para poder entender un texto. De hecho, son un aspecto primordial para poder poco a poco, paso a paso, entender el contenido de cualquier texto narrativo. Veamos un poco de qué trata este asunto. Muy bien, pues en primer lugar sería conveniente aclarar qué es un narrador. Bueno, el narrador es esa voz que nos va relatando conforme avanza una historia lo que va sucediendo. Es una voz que en gran medida es utilizada por los escritores, no necesariamente con un propósito inicial. Este propósito puede ser modificado porque efectivamente de pronto uno tiene una idea, ¿no? Quizás más clara o menos clara de las circunstancias del texto, del propósito o la finalidad. A veces es nuestro editor, ¿no? Quien nos hace la sugerencia de cambiar estas voces narrativas. En un principio, pues será el autor quien determine para la construcción del texto de qué manera se va a relatar el texto. En gran medida, este efecto narrativo puede generar en el espectador, en el lector, mucho más interés. Esa es la idea original, que pueda convertirse en un texto inmersivo y que puedas sentirte parte precisamente de cada una de las aventuras del texto que estás relatando o bien leyendo. Comenzamos con el primer tipo llamado narrador en tercera persona. Algunos autores también lo llaman omnisciente. Sin embargo, lo más conveniente desde un aspecto gramatical es llamarlo narrador en tercera persona. Pero vemos un poco pues de qué va este narrador. Bueno, el narrador en tercera persona es aquel que tiene un conocimiento más que vasto de la historia y nos comparte los hechos desde pues el inicio, el desarrollo y el cierre. Conoce los sentimientos, las intenciones, los propósitos. Debo reconocer que en algunos casos, algunas novelas, hay narradores omniscientes que tienen conocimiento de ciertos aspectos de la novela. Sin embargo, a menudo es aquel narrador que está prácticamente presente en todo momento, por quien es el que nos está contando la historia. Vamos a revisar una forma, un medio a través del cual nos puede ser útil reconocer esta voz narrativa. Les comparto este cuento, es un fragmento que puede ser útil para nuestros fines. Su mamá lo llamó a la cocina, pero mientras se dirigía hacia allá, escuchó que su mamá murmuraba desde la otra habitación. No vayas, también oí eso. Y veamos qué aspectos o qué categorías gramaticales nos serán útiles para reconocer al tipo de narrador. En primer lugar, será conveniente subrayar o identificar los verbos. Los verbos son una categoría en el idioma español relevante porque nos dan cuenta de la acción o el acto que se lleva a cabo. Se llevó o se llevará, en fin, dependiendo en el tiempo que están conjugados. Pero además recordemos que los verbos en el idioma español pueden tener un sujeto implícito, es decir, un sujeto que ya viene justamente en la categoría gramatical y podemos determinarlo. Voy a poner el ejemplo aquí del verbo escuchó. Si nos damos cuenta en el texto, la palabra escuchó no tiene ningún pronombre, es decir, no se ve el sujeto tácito, no está escrito, pero el sujeto implícito sí lo está. Y entonces podemos decir, él escuchó. El pronombre, y sería la siguiente categoría que nos va a permitir entender justamente el tipo de narrador que está usando, está en tercera persona, ¿no? Él, ella, ellos, es una tercera persona, ¿no? Por lo tanto, nos
podemos dar justamente cuenta de que el tipo de narrador que se utiliza en este fragmento es pues tercera persona u omnisciente. También hay que ubicarnos. La frase que está entre comillas dobles precisamente está en pues primera persona, lo está diciendo la mamá, ¿no? Y se lo está diciendo pues a su hijo. Pero el texto, toda la primera parte de nuestro relato, está escrito en tercera persona. Otro pronombre que aparece aquí es su mamá, de hecho es el inicio, ¿no? Y si podemos visualizar otra vez este tipo de pronombres, lo encontramos en tercera persona. Así que en una categoría gramatical tan amplia como los verbos o los pronombres serán útiles para reconocer el tipo de narrador. Pasemos al siguiente. Narrador en segunda persona o testigo. Bueno, el narrador en segunda persona crea un efecto bien interesante. En este caso, pareciera que nos contamos la historia a nosotros mismos. Es una especie precisamente de desdoblamiento del yo y encontramos un efecto muy inmersivo de la historia. Una manera bastante evidente de reconocerlos es la misma que usamos en la tercera persona, es decir, localizar categorías gramaticales como el pronombre y los verbos. Y nuevamente aquí retomo el verbo escuchaste y si podemos notar, nuestro sujeto implícito es un tú escuchaste y como sabemos, el tú pertenece a la categoría gramatical de los pronombres en segunda persona. Como pueden notar, tanto el pronombre como el verbo nos dan luz para poder determinar a qué tipo de narrador pertenece el texto. Otro ejemplo es tu mamá. En este caso es un pronombre precisamente que está ubicado en la segunda persona. Les comparto el relato ahora escrito en segunda persona. Tu mamá te llamó a la cocina, pero mientras te dirigías hacia allá, escuchaste que tu mamá murmuraba desde la otra habitación. No vayas, también oí eso. Noten cómo el texto se vuelve más inmersivo. Es una especie de confidencia hacia nosotros mismos, de un relato que nos estamos contando justamente, una especie de efecto de espejo, ¿no? Me da esa impresión. Pasemos al siguiente tipo. Narrador en primera persona o protagonista. Bueno, este estilo narrativo es bien interesante también porque precisamente es el narrador quien nos cuenta la historia, el protagonista de ella misma. A menudo podemos encontrarlos en relatos incluso autobiográficos o bien en fondos autobiográficos, que pueden ser reales o ficticios. Pero aquí lo interesante es que lo decimos precisamente en un pronombre personal muy conocido, primera persona, es nuestro yo, y en ese sentido podemos localizarlo. También recuerden que los pronombres tienen sus plurales, el caso del yo pues sería el nosotros. Así que podemos revisar el texto. Una vez más, haremos uso de la identificación de categorías gramaticales como los pronombres y los verbos. Nuevamente retomo el verbo escuché, que tiene como sujeto implícito al yo. Yo escuché. Por lo tanto, encontramos en ese sentido, en ese aspecto, que este narrador está en primera persona. También encontramos al inicio mi mamá, entonces ya nos está dando una pista bastante evidente con el pronombre mi, que pertenece a la categoría de un pronombre en primera persona. Les comparto el texto, cómo quedaría en primera persona. Mi mamá me llamó a la cocina, pero mientras me dirigía hacia allá, escuché que mi mamá murmuraba desde la otra habitación. No vayas, también oí eso. Muy bien, continuando con nuestro texto, vamos a revisar entonces la siguiente diapositiva. Hay una clasificación que no tiene necesariamente que ver con un aspecto gramatical, si bien es cierto, son una gran ayuda para identificar de forma general al narrador. También hay que reconocer que hay textos bastante enriquecidos con muchas voces narrativas, no necesariamente una. Hay textos que tienen varias voces y sería correcto determinar cuáles son los que podemos identificar.
Por ejemplo, tenemos el homodiegético, que se refiere precisamente a aquel que está narrando la historia desde su interior. Podemos encontrarlo escrito en primera persona por lo general. Sin embargo, no siempre es el protagonista. Puede ser alguien que nos cuenta una historia precisamente en primera persona desde su visión, sin que esa persona sea la protagonista. Un ejemplo particularmente podría ser cuando una amiga, ¿no?, cuenta lo que le pasó a otra amiga y esa amiga que ubica el relato pero no lo vivió, nos lo cuenta en primera persona porque estuvo quizás con ella, pero ella no es la protagonista de la historia. Pasemos al segundo, que es el autodiegético, el cual participa en la narración y de hecho es el personaje principal. También puede estar escrito en primera o en segunda persona. Esta manera de escribir tiene que ver con efectos que el mismo autor está desarrollando para atrapar a la audiencia, para crear un efecto todavía mucho más pues pausible, mucho más enriquecido y que pueda atraer la atención del lector. Y el tercero, que es el extradiegético, quien precisamente nos cuenta la historia desde fuera y generalmente está escrito en tercera persona. Nuevamente, esta clase de clasificación no necesariamente coincide con un aspecto gramatical. Aquí sí tenemos que ser muy cuidadosos sobre la manera o el enfoque, sería correcto decir el enfoque de la voz que nos está narrando el texto. Muy bien, les comparto otros ejemplos. Encontramos, por ejemplo, el de primera persona. Este es un relato breve, ¿no?, un cuento de minificción, y está escrito en los tres tipos de narrador. Primera persona o protagonista. Vivo solo y por la mañana descubrí en mi teléfono una foto de mí mismo dormido. Como podemos notar, nuevamente los verbos nos dan esa luz para poder determinar el tipo de narrador. Pasemos al segundo ejemplo. Segunda persona, vives solo y por la mañana descubriste en tu teléfono una foto de ti mismo dormido. Como notamos, una vez más, estos verbos nos dan precisamente esa información requerida para determinar a qué tipo de narrador es. Pasemos al tercer ejemplo. Tercera persona. Vive solo y por la mañana descubrió en su teléfono una foto de sí mismo dormido. Como podemos notar entonces, este tipo de narraciones tienen que ver muchísimo con el enfoque que el autor nos quiere ofrecer, a menudo para precisamente atrapar la atención del lector y que termine de leer pues de principio a fin el texto, ¿no? Eso sería idóneo, ¿no? Así que bueno, mantener la atención de un público a veces es complicado, por lo tanto, las voces narrativas pueden ser el aspecto, si no el más importante, sí uno de los fundamentales para construir un texto. Muy bien, ahora les quiero compartir algunos textos que revisé para la creación de este contenido. El primero es Mario Vargas Llosa, que es un libro bien interesante para determinar el tipo de estas voces narrativas. En este libro, Mario Vargas Llosa lo que hace es recuperar al estilo de los detectives, ¿no? La narración de diferentes estudiantes, son cadetes en un colegio militar, que es la ciudad de los perros, para poder saber la verdad o bien aproximarnos a ella sobre lo acontecido en diferentes momentos. Vamos a encontrar que los narradores en primera persona son diferentes. No solamente es el protagonista, ¿no? Aquí encontramos muchos narradores homodiegéticos, narradores en primera persona, pero no necesariamente siempre es el protagonista quien nos lo narra. Es cierto, tiene su momento, pero no siempre son los que narran, ¿no? De hecho, en este libro pues encontramos una serie de narradores bien interesantes. Por ejemplo, tenemos a Alberto Fernández, tenemos a la Boa, tenemos al Jaguar, tenemos al Esclavo, Ricardo Arana precisamente, y cada uno nos da la versión de los hechos acontecidos en la historia. Entonces es fácil de pronto perdernos entre tantas voces narrativas, pero cuando lo vamos haciendo despacio como un rompecabezas, es más que interesante.
Es muy interesante. Muy bien. Pasemos a Carlos Fuentes, Aura. Este libro es maravilloso, es un relato escrito en segunda persona y es una delicia, porque nos hace sentir que somos nosotros quienes tocamos a la gran casona de Aura, somos nosotros los que vamos a pedir trabajo, somos nosotros los que vamos a recapitular esa historia de esta anciana que nos ofrece su hogar, su casa. Somos nosotros quienes nos enamoramos de Aura. Entonces, esta forma tan inmersiva de escribir es muy creativa. Y la segunda persona, pues la encontramos prácticamente en esta historia. Muy bien relatada, muy bien narrada. Pasemos ahora a otra que también está en primera persona y es lo que les comentaba hace un momento. A menudo los textos autobiográficos, como Vivir para contarla, pues están escritas en primera persona. Aquí Gabriel García Márquez nos cuenta su vida desde prácticamente en el que sus padres se conocen hasta su primer viaje a Europa. Nos cuenta, nos va narrando cuando conoció a su esposa, la relación que tuvo con sus abuelos, que fue muy importante en su vida, la vida con sus hermanas, con sus vecinos, cómo cada una de las experiencias que él vive le dan cuenta de su vocación, ¿no? Y llega a ser el escritor que fue, pero todo escrito en primera persona. Así que las autobiografías, como rasgo distintivo, claro, están escritas en primera persona. Y bueno, les comparto uno más. Esta también está en segunda persona. Se encuentra en una antología denominada 16 cuentos latinoamericanos, que se llama Flor de Cocuyo. Flor de Cocuyo. La escritora Magali García Ramis de Puerto Rico, quien precisamente en una segunda persona, es una voz en segunda persona, en forma de testigo, nos va explicando cómo las aventuras de un estudiante a través de la universidad va modificando incluso su forma de ver el futuro. Muy interesante, nos comparte incluso una breve visión, ¿no?, de un contexto social muy común en América Latina, que es la manera en que las estudiantes de pronto llegan a relacionarse, no necesariamente siempre así, pero sí con ciertas constantes con sus amistades, con su cotidianidad, etcétera. Es una obra muy interesante que nos precisamente genera otra vez ese modo tan inmersivo, con esa capacidad de relatarnos una historia y es inevitable, o sea, empezar a leer y terminarlo en un centón, ¿no? Porque su forma de narrar es fabulosa, o sea, es absolutamente maravillosa. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Agradezco muchísimo su atención. Agradezco muchísimo el trabajo precisamente desarrollado poco a poco en cada video, que sea de utilidad y que, bueno, pues les resulte necesario, fundamental, no solamente el haber visto o conocido la información, sino adentrarnos sobre todo al maravilloso mundo de la lectura. De mi parte, eso es todo. Les agradezco su atención. Les mando un fuerte abrazo. Un excelente inicio de año. Hasta luego. Bye.